Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa para informar de la movilización que muchos colectivos que defienden el mundo rural están organizando para el próximo 5 de octubre. Soy Mila Herreros, estoy representando en este caso a la Revuelta de la España Vaciada y antes de empezar a presentar a los demás representantes que asisten a esta rueda de prensa en sus diferentes sectores reivindicativos, intervendrá a continuación Pepe Polo, de la Federación de Asociaciones Vecinales, que expondrá los motivos generales que van a llevar a esta movilización conjunta de todos los colectivos, de muchos colectivos de España, del Estado español, y que bueno, estamos unidos por una misma intención. Pepe Polo interviene. Vale. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. A ver, esto es muy fácil. La España rural volverá a manifestarse en Madrid el día 5 de octubre. Este es el titular y el motivo de la rueda de prensa. Es decir, volvemos a las calles de Madrid, volvemos a ocupar las alamedas porque estamos sufriendo lo que sería una agresión de las más importantes que nuestros pueblos y el mundo rural ha sufrido. Si el 31 de marzo del 2019 fuimos a Madrid, fue a manifestar nuestro hartazgo, nuestra sensación de abandono, de promesas incumplidas, tanto por el ferrocarril, por las autovías, por los proyectos prometidos y que nunca pasaron del papel, por esos proyectos que caducaban año a año sin haber tenido nada de obra. Es decir, hartos de más de 13 estudios sobre la despoblación y de cómo se debía actuar para corregirla. Estudios del Congreso, del Senado, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Defensor del Pueblo, de la Unión Europea, estudios de algunas de las comunidades autónomas. Estudios para decirnos lo que ya sabíamos los que vivimos en el mundo rural y los que vivimos en la España vaciada. Es decir, estudios que nunca pasaron a la acción o que no pasaban a la acción y que no iban nunca a la raíz del problema. Eso es lo que nos llevó el día 31 de marzo del 2019 a ocupar las calles de Madrid y a pegar ese puñetazo en la mesa donde dijimos alto y claro que llevábamos 60 años de agresión y de no atención a lo que sería la España vaciada que no vacía. ¿Qué ha cambiado desde ese 31M? ¿Cuál es la situación hoy en el 2025? ¿Y por qué es necesario volver a las calles de Madrid y ocupar las alamedas y gritar fuerte y alto, así no? Han cambiado muchas cosas, muchas. Estamos asistiendo y viviendo un ataque generalizado a nuestro territorio y a nuestros pueblos, como no lo habíamos vivido en los 60 años desde que se habían aplicado las políticas de lo que llamaríamos del milagro económico español. Ayer eran incumplimientos y estudios. Hoy son cientos, miles, si sumáramos todos los proyectos de macroproyectos que vienen a ocupar y destrozar el territorio, los paisajes, los acuíferos, entre otros. Todas las plataformas y asociaciones estamos unidas por un denominador común: defender nuestros territorios de las agresiones llevadas a cabo en los últimos años por compañías energéticas y mineras, por empresas cárnicas y de residuos industriales que han fijado su modelo expansionista en la España rural y especialmente en la que sufre el problema de la despoblación, sacrificando cultivos, tierras, agua y bosques. Se trata de un proceso cuyo final se desconoce y al que solo la movilización ciudadana y vecinal puede frenar, detener o revertir. Esto es lo que intentamos, porque su deriva es suicida y en 20 años nadie conocerá lo que hoy vemos cuando vamos a nuestros pueblos, cuando vamos a la España vaciada, cuando vamos al territorio rural, nadie lo conocerá cómo va a quedar. Y estamos ante un mercadeo de lobbies y un modelo extractivista y colonial que queremos revertir. Con ellas, con nosotros,
También participan las plataformas en defensa del ferrocarril, que vertebran el territorio, asociaciones que exigen inversiones e infraestructuras de comunicación, las que persiguen mejoras de los servicios públicos en el ámbito sanitario y de transporte, y quienes demandan políticas necesarias y efectivas para un modelo de desarrollo rural distinto. Hay un decálogo que nos llegó el otro día, que no lo hemos discutido, pero creo que es importante decirlo aquí, un decálogo contra el que nos rebelamos y llamamos a la movilización vecinal. Es decir, lo que no vamos a permitir es que se destruyan nuestras tierras, nuestros ríos, nuestros acuíferos y paisajes, y por eso esperamos que todo el mundo seamos capaces de movilizarnos en su defensa. Todo lo que se trae se lo llevan para afuera, porque hay otros que lo necesitan. No es para nosotros. Se nos usa para llevar todo para afuera, preferentemente a Europa sedienta de energía. Aquí lo que se va a dejar es la porquería, la destrucción y la contaminación porque sois pocos y tenéis mucho espacio. Ese es el lema que nos están trayendo. Y luego hay que seguir creciendo. Lo malo es que para seguir creciendo unos pierden y otros ganan. Y a nosotros en este momento nos ha tocado perder. Y por esto se resume en un único punto. Es decir, ¿qué es lo que se nos está trasladando? Marchaos antes de que os terminemos de expulsar. Estéis avisados. Este es el relato de la agresión más importante que hemos sufrido o que estamos sufriendo en estos últimos años. Hay una diferencia entre el 2019, cuando fuimos a Madrid a luchar por un futuro, a luchar porque había promesas incumplidas, había expectativas, había estudios, había compromisos que no se estaban poniendo en marcha, pero que nosotros pusimos ese puñetazo en la mesa para decir a todos los medios de comunicación, a todos los políticos, a toda la gente que era necesario ponerse en marcha. Y en estos 5 años lo que hemos visto es aprovechando, es decir, que somos pocos, aprovechando que estamos vaciados, aprovechando en los lobbies europeos, el dinero que ha venido de Europa y todos los lobbies económicos, aprovechando lo que sería una invasión con proyectos cuyo único fin es destruir nuestro territorio. Por eso la situación es mucho más grave de lo que era en el 2019. Y por eso creo que los colectivos, como nombrará luego la compañera Mila, que estamos aquí y más que se pueden sumar, de alguna manera nos hemos unido porque solo juntos podemos parar lo que es este desatino. Bueno, pues ese era un poco el contaros un poco el por qué estamos aquí y el por qué el día 5 vamos a ir a Madrid. Muchas gracias, Pepe. Bien, como os he comentado al principio, en este grupo, en este grupo de trabajo que se ha formado, hemos logrado que unifiquemos el criterio común de por qué estamos aquí, para qué vamos a luchar. Y en este momento, sobre la mesa en que nos encontramos, están Eugenio Campanario, que representa también, en este caso, las plataformas antiminas. Está Aurora Vilariño, de la Coordinadora Nacional Stop Biogas España. Está Joao Teixeira, de Stop Biogas Machacón, pero también nos va a poder responder alguna pregunta al respecto de las macrogranjas. Se encuentra Jesús Cutillas, representante de Abrazo al Agua. Rosa Pardo, que es la representante de Aliente, Alianza Energía y Territorio. Aunque no hay algunos compañeros que están representando otros sectores, como es el de ferrocarril, carreteras o la defensa de lo público, especialmente de la sanidad rural, contamos también con grupos que están referidos a estas temáticas y que están consiguiendo unir a muchos colectivos de todo el territorio español, referido precisamente a esas agresiones que están relacionadas con las comunicaciones y con los servicios públicos. Rosa Pardo, ¿puede intervenir? Pues desde Aliente, la Alianza Territorio y Energía, con más de 200 asociaciones y plataformas ciudadanas, nacionales y locales, estamos realmente muy preocupados por el modelo de transición energética por el que se ha optado.
un modelo de macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas, pues por los daños ambientales, paisajísticos y al suelo agrario que están provocando. Es esta fórmula macro la que genera el problema, porque en otra dimensión sin duda sería positiva. Pues, se ha utilizado el discurso de lucha contra el cambio climático y la transición energética para encubrir una estrategia que, como señalaba antes Pepe, es una estrategia de negocio financiero que supone la industrialización del mundo rural. Las administraciones autonómicas y el gobierno estatal están trabajando para que empresas y fondos de inversión extranjeras y no ciudadanos saquen beneficios, desde luego no para cuidar su territorio, planificar y ordenar buscando un futuro sostenible. Entonces, es vergonzoso que en lo que nosotros manejamos se otorguen permisos para instalar macroinstalaciones a empresas de 3.000 euros de capital social, a las que se concede utilidad pública y, por lo tanto, la capacidad de expropiar, que no van a producir energía, sino que tienen detrás fondos de inversión que revenden sus proyectos en verdaderos pelotazos, en un negocio financiero con una especulación y una corrupción tremenda, con presiones políticas, puertas giratorias, etcétera. Las administraciones están concediendo autorizaciones ambientales que no tienen nombre por los daños ambientales y paisajísticos, el deterioro del suelo agrario y sobre todo sin pensar tampoco en qué pasará en el futuro con los residuos de estas instalaciones, lo que es verdaderamente un atropello a la ciudadanía. Pensamos que España no se merece que sus gobernantes estén actuando con el objetivo de captar inversión y dar cifras de empleo, cuando el que se crea es precario, temporal, solo en el proceso de construcción de las instalaciones. Los beneficios no revierten en los ciudadanos de las zonas sacrificadas. Hay un desequilibrio territorial tremendo entre comunidades consumidoras y productoras. Con las instalaciones en proceso de autorización ya se habrían cubierto los objetivos del PNIEC, del Plan Energético del Estado, pero a pesar del derroche de los vertidos, de los problemas de la red, de la caída de rentabilidad, pues se siguen autorizando proyectos e inventando demanda con centros de datos insostenibles por el gasto de agua, como sabemos, o con cuestionables proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, lo que denunciamos es que lo que se está provocando es una pérdida terrible de patrimonio natural, paisajístico y agrícola, que se pierde soberanía alimentaria, potencial de turismo rural y se condena para siempre el futuro de zonas rurales que pueden tener un futuro sostenible. Se está retrocediendo en protección ambiental, no hay voluntad de proteger el paisaje, no se ha traspuesto la directiva europea al respecto, no se está protegiendo el suelo agrícola. Hay alternativas, se puede hacer de otra manera, lo están haciendo en Alemania, en Sudáfrica, en Australia, en Japón, utilizando suelos degradados, vías de comunicación, vertederos, tejados con comunidades energéticas y de autoconsumo. Por eso es preciso unidad con el resto de plataformas que luchan porque no se degrade el medio natural y luchan por llevar más servicios para un futuro sostenible que mire por la gente que vive en lo rural y, por lo tanto, salvemos el mundo rural agredido, que es el lema. Muy bien. Muy bien. Puede intervenir Jesús Cutillas, de Abrazo al Agua, y exponer también los motivos de por qué esta reivindicación también es la reivindicación de Abrazo al Agua. Vale. Nosotros somos una plataforma de colectivos que intentamos movilizar alrededor de dos grandes problemas que están creando los fondos de inversión, como estaban diciendo antes, ¿no? Por un lado, como contaminadores y por otro lado, como consumidores. Como contaminadores, porque se está demostrando por las pruebas concretas, ¿no?, que no pagan. O sea, el que contamina no paga. El que coge el agua, la convierte con nitratos, fosfatos, pesticidas y otros desechos orgánicos, tanto de agroindustria como de ganadería industrial, la convierte en un desecho que va a los acuíferos, de los acuíferos va a los ríos, de los ríos va a los mares y ahí nadie paga. De hecho, la última sentencia que tenemos aquí en el Mar Menor ha sido que por cada 40 litros de veneno ha tenido que pagar 1 céntimo, lo que significa que por cada 4 toneladas va a pagar 1 euro. Eso es un ejemplo de que el que contamina no paga. Así no se puede. Así contra eso los ecosistemas no pueden luchar. Y eso, que ha sido condenado, la gran mayoría ni siquiera van a juicio, pero es que la gran mayoría ni se denuncian. Claro, teniendo en cuenta lo ridículo que son las sentencias, pues nadie se preocupa del tema. Entonces, claro, lo que es la contaminación sigue llegando a los acuíferos y sigue llegando a todas las masas de agua, no solo aquí en la región, claro. Estamos hablando de toda España, porque este tema ocurre en toda España, en todos los ecosistemas. Entonces, por un lado, como contaminadores, pero también ahora está empezando a haber un problema como consumidores. O sea, los fondos de inversión están comprando derechos sobre el riego y sobre el agua. Con lo cual, obviamente, los peces, los anfibios, la flora y la fauna, pues que dependen del flujo constante de un agua limpia, pues no pueden competir contra ese dinero. Y entonces los grandes ecosistemas tienden
a quedarse cada vez con menos agua y todo lo que es la flora y la fauna que depende realmente para vivir de ese agua, pues cada vez tiene menos. Entonces se van desecando todas lo que son las zonas de agua, los manantiales, todo eso, pues el agua se la van llevando para el tema de agroindustria y ganadería industrial. Obviamente no hay forma de luchar contra esos fondos de inversión si no hay una política clara de decir estos son los límites y de estos no se pasa. Eso está ocurriendo en los campos de Níjar, en la Sarquía, pero en muchos lugares de interior está empezando a ocurrir también, ¿vale? En lugares como por ejemplo el noroeste murciano o el altiplano, que son los que yo más conozco. De todas maneras, los compañeros de Abrazo al Agua de Castilla-La Mancha y Castilla-León nos están diciendo que está ocurriendo lo mismo en sus comarcas. Se compran los derechos de riego, los derechos de agua y la calidad y la cantidad de agua en todos los acuíferos va bajando poco a poco, muy gradualmente, casi imperceptible, pero claro, ven que cada vez hay menos agua. ¿Eso qué acabará ocurriendo? Pues acabará, así con ese poquito a poquito, acabará llegando incluso al derecho al consumo humano, en calidad y en cantidad y en precio. O sea, lógicamente, cuanta menos agua hay, más cara será y la gente, pues, ¿quién quiere quedarse a vivir donde no hay agua? Pues nadie. Entonces, lógicamente, irán vaciando el resto porque el agua es un recurso básico. El aire es el primero, porque necesitamos aire bueno, cada 40 o 50 veces por minuto, pero es que el agua, todos los días tenemos que beber agua. Sin agua, ¿quién va a vivir ahí? Pues nada. Ese es el gran problema que tenemos, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Bien, intervienen ahora Aurora Vilariño y Joao Seira, que ambos están dentro del sector de biogás, y también Joao nos puede comentar aspectos relacionados con las macrogranjas, porque de hecho están muy vinculados estos dos sectores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hablar, perdón, voy a hablar primero del biogás y el biometano, lo que estamos sufriendo en todos los pueblos de diferentes puntos de España. Con estos proyectos de macroplantas de biogás y biometano no es una casualidad ni una excepción, como estamos viendo a lo largo de esta rueda de prensa. Es el resultado de un modelo que está utilizando dinero público una vez más, con las subvenciones Next Generation, las famosas subvenciones europeas, para favorecer intereses privados a toda costa. Y estamos viendo cómo se está promoviendo instalaciones de grandes dimensiones en zonas rurales, muchas veces en espacios de alto valor ambiental, sin respetar las distancias mínimas a los núcleos de población, puesto que no hay una legislación que regule estas instalaciones y tampoco hay una ordenación territorial, y sin tener en cuenta la afección física y social que provocan. Se colocan donde la tierra es más fértil, donde el agua subterránea aún es potable, como hemos visto es muy importante y muy escasa el agua potable, y donde aún queda vida comunitaria, donde aún los pueblos tienen vida, aunque sean 5 personas, aún estamos ahí. Y se hace sin ninguna transparencia, sin participación vecinal, sin estudios rigurosos de impacto acumulado. Estamos viendo que ponen muchos proyectos en poco espacio, en menos de 5 kilómetros a lo mejor, 3 proyectos que albergan 400.000 toneladas de residuos anuales. Nos preocupa un modelo que necesita basura, que necesita cadáveres, metales pesados para funcionar, que convierte residuos contaminantes en supuestos fertilizantes, que sin ningún control acabarán en nuestros campos, que fomenta una falsa economía circular, que en realidad solo genera más residuos y por lo tanto más problemas. Lo más grave es que estos proyectos se están impulsando por la vía rápida. El 7 de julio vimos horrorizados cómo por Real Decreto de Ley se declaran de interés público para poder saltarse controles, recortar los tiempos de alegaciones y limitar nuestra capacidad de defensa. Y mientras a nosotros se nos ponen trabas para acceder a la información, las empresas reciben, como he dicho, subvenciones, excepciones fiscales y al amparo de las administraciones siempre. Por eso hoy exigimos un alto en el camino. Como siempre hemos hecho, durante este último año hemos solicitado que paren todos los proyectos que ya hay. Sin embargo, han aprobado el Real Decreto de Ley que lo agiliza. Que se escuche a los pueblos, que se respeten nuestros derechos, nuestra salud y nuestro territorio. No nos oponemos al futuro, queremos un futuro. Lo que queremos es que ese futuro no se construya a costa de destruir nuestra comunidad rural, volviendo a un modelo de ganadería y agricultura tradicional, respetando nuestra tierra y sobre todo fomentando que el futuro sea realmente sostenible. Y eso es lo que queremos. Sí, Exactamente. Joao. Sí, sigo yo. Muchísimas gracias.
Pues la problemática de las macrogranjas va muy de la mano de la problemática del biogás. O sea, ¿y cuál es el gran problema de las macrogranjas? Pues hay varios. En primer lugar, la afectación a la salud y la calidad de vida de los pueblos cercanos donde se ubican, ya sea por olores, por los residuos que generan, tanto a nivel de olores de la fábrica como pues, después los desechos de los purines en el campo, y toda la contaminación asociada que afecta a las personas de los pueblos que viven cercanos, sobre todo, como se dijo antes, la contaminación de los acuíferos y de la agua subterránea, que siempre hay escapes de residuos y los purines que se echan a las tierras bajo el prefijo de fertilizantes acaban sobrecargando todas las tierras y los acuíferos de grandes cantidades de nitrógeno que nos lleva a tener fuentes de agua no potables, recursos de agua no potables. La segunda, por todo el daño animal que creamos dentro de las macrogranjas, que al final son producciones de carne industriales, con muchísimos animales confinados en espacios muy pequeños, que lanzo aquí la pregunta para el lector, para el espectador. También tenemos que pensar qué calidad de carne queremos comer. Si realmente queremos una carne de una calidad tan baja y si no es mejor, reducir muchísimo más y tener una carne de muchísima mejor calidad. Optando siempre por el modelo extensivo y el modelo rural, que además da más trabajo, cosa que las macrogranjas no dan ya debido a su alta automatización. Y una gran falacia que se asocia siempre las macrogranjas a las plantas de biogás es que las plantas de biogás no resuelven el problema de los purines. Y eso es algo que hay que dejarlo muy claro de una vez por todas. Se está asociando a nivel legislativo y a nivel de conceptual que podemos poner todas las macrogranjas que queremos porque van a venir el biogás y el biogás va a resolver todos los problemas de los residuos de las macrogranjas y no es verdad. Toda la cantidad de nitrógenos que entra en una planta de biogás es la que sale y se echará al suelo como fertilizante bajo el nombre de digestato y lo que haremos será sobrecargar aún más los suelos y los acuíferos y acabaremos teniendo regiones enteras, como ya las hay, de agua no potable. Y finalmente, ¿qué es lo que está pasando con las macrogranjas de la misma manera que con los otros ataques energéticos y de minería a nuestro territorio? Es que la cantidad de carne que estamos produciendo ya no es para consumo local, ya no es para el consumo nacional o de cercanía. Estamos produciendo una cantidad de carne que es para exportar a largas distancias. Estamos sacrificando todo nuestro territorio para llevar carne, además de bajísima calidad, a países de todo el mundo. Entonces, es eso que la gente se tiene que, cuando vaya a su pueblo en verano, cuando mira a su alrededor, vea y piense qué es lo que quiere para su futuro, si quiere convertirse en un estercolero mundial o si quiere luchar por la buena calidad, por lo que tuvieron sus abuelos y que lo quiere que tenga sus nietos y la capacidad de tener un mundo rural vertebrado y con buena calidad de vida, que al final de todo es lo que necesitan también las grandes ciudades, porque sin un mundo rural, las grandes ciudades no pueden subsistir. Y yo he vivido en grandes ciudades y he vivido en el mundo rural, he vivido los dos mundos y puedo decir que sí, es verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros. No están aquí el representante de las plataformas del ferrocarril, pero las plataformas del ferrocarril están pensando en elevar su listón y ir a Europa denunciando los incumplimientos que hace el gobierno y el desvío de los fondos que vienen de Europa, donde una parte importante del 85%, si no me equivoco, va a lo que serían AVE y solamente el 15% va a lo que sería el ferrocarril convencional, cuando eso es incumplir la directiva europea, por poner un ejemplo. Entonces, todo eso hay que denunciarlo en Europa y también se están planteando, pero como muy bien ha dicho antes la compañera, todas estas denuncias requieren recursos y las plataformas a veces no lo tienen. Es una de las cuestiones que nos podemos estar planteando, no ir por separados, sino ir colectivamente. Si hay alguna pregunta más y si no, Eugenio. Eugenio, ¿intervienes? Buenos días. Yo estoy aquí más o menos representando a un colectivo amplio de plataformas que ya unas llevaban ya bastantes años, 5 o 6 años trabajando y otras se están uniendo últimamente. El sector de las minas es un sector muy sensible porque es una agresión muy directa al territorio. Si el tema de las minas ya lleva su historia, ahora tiene un nuevo impulso con la política europea, ¿no?, de buscar una menor dependencia de recursos estratégicos
respecto a otros países, ¿no? A otras zonas del mundo. Entonces, en ese sentido, Europa ha aprobado hace poco 47 proyectos mineros, de los cuales 7 están en España, 3 en Extremadura, 2 en Andalucía, 1 en Galicia y otro en Castilla-La Mancha. Y bueno, se buscan eso, pues esos recursos que se consideran estratégicos, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, van destinados a uso militar, que también hay que tenerlo en cuenta de cara a lo que se pretende y lo que se busca, ¿no? Siempre se hace referencia a materiales como el litio, por ejemplo, de cara a esa transición ecológica supuesta de los vehículos eléctricos y tal, pero también hay búsqueda de materiales para uso militar. Estamos hablando de unas inversiones que, por el simple hecho de anunciarse que están en proyectos, ya están ganando dinero especulativamente en determinadas bolsas mundiales, como puede ser la australiana. Con el simple hecho de decir queremos invertir en tal sitio, ya empiezan a ganar dinero durante un montón de años. Y si luego se retiran o no pueden llevar a cabo ese proyecto, ellos han ganado un montón de dinero y siguen tan tranquilos, ¿no? Los proyectos suponen agresión al medio ambiente en todos los sentidos, de las tierras que dejan de producir, el agua que se contamina en grandes cantidades, los restos que luego quedan, ¿no? Quedan los grandes agujeros que conocemos, ¿no? Icónicamente, por ejemplo, del Río Tinto, etcétera, y quedan unas grandes escombreras, ¿no? Todo eso supone destrucción del medio tradicional de relación con la tierra, con el medio ambiente, con el mundo rural, supone destrucción de puestos de empleo y supone también una gran mentira de vendernos que van a producir, van a traer un gran número de puestos de trabajo, ¿no? Siempre a esas grandes ofertas hay que quitarle un cero. Si te dicen vamos a crear 1000 puestos de trabajo, ya será menos, ya serán 15, si acaso esos 100. Y luego hay que tener en cuenta que esos puestos de trabajo son de personal muy especializado, que no son la gente de nuestros pueblos, sino que vendrán de fuera, que estarán durante un tiempo limitado, que extraerán el máximo que puedan, con explosiones, con agujeros tremendos en el suelo y que luego dejarán aquello deshecho y con 4 puestos de trabajo que se hayan creado y con la destrucción en contrapartida de los puestos tradicionales. En este sentido, hay diversas posturas desde el punto de vista político. Hay comunidades que alientan la venida de estos proyectos mineros. Lo estamos viendo en Andalucía, lo estamos viendo en Castilla y León. Hay algunas comarcas que tienen el apoyo de los ayuntamientos o de las diputaciones, como se ve en Cáceres, pero hay una variedad de posturas y de reacciones. Y en general, pues siempre se juega con la necesidad que hay en los territorios. Si en un pueblo se hace propaganda y se difunde que van a crearse no sé cuántos puestos de trabajo, pues a ver cuál es el alcalde que se enfrenta a esa noticia y quién es la gente normal de un pueblo que es capaz de rebatir eso, ¿no? Bien, pues en esa postura estamos, verdaderamente de luchar contra estos proyectos que destruyen el medio ambiente, que cogen una gran superficie de terreno para los proyectos de investigación y que aniquilan pues, los medios tradicionales de trabajo. Muchas gracias, Eugenio. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, así. Bueno, perdón, ¿alguien te quiere intervenir? Rosa. Bueno, a mí me gustaría insistir en que el acoso para la destrucción es inmenso y como hemos expuesto en muchos sectores, con captura de políticas públicas y alimentados con dinero público de los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahora lo vemos con el decreto del biogás, la semana que viene alfombra roja a las renovables, lo que se está haciendo para repotenciar, eliminando controles ambientales otra vez. Estamos presentando quejas a la Unión Europea, pero es muy importante que la sociedad española sea consciente
de que, digamos, los gobernantes de España y de todas las comunidades están vendiendo el país por cuatro perras y no es un problema solo del medio rural, es un problema de todos. Y son las propias políticas de la Unión Europea las que están motivando este expolio. Y desde España se incrementa todo por parte del propio gobierno y de los gobiernos de las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que desde la sociedad española hay que ser conscientes, toda la sociedad, no solo el mundo rural, y pedir que esto pare, que basta ya de destruir el futuro del país para beneficio de, sobre todo, de especuladores, porque, bueno, pues eso se está permitiendo y fomentando esta expropiación de la España rural. Muy Muy bien, bien. gracias, Rosa. De hecho, añadiendo a Rosa, el lema mismo, Salvemos el mundo rural agredido, no es un lema que se dirija solamente a la gente que vivimos en ese entorno de la España vaciada o en ese entorno rural. Se dirige a toda la ciudadanía española, al que vive también en las grandes ciudades, porque todos podemos apostar y todos podemos luchar por salvar ese mundo rural agredido, porque es una agresión sin parangón. O sea, como no se ha visto nunca en la historia y nada quedará tal como lo estamos viviendo. Entonces, creo que es una alianza entre todo el territorio. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más y no hay tampoco ninguna pregunta por parte de los medios de comunicación, yo creo que vamos a ir dando fin a esta rueda de prensa. Pepe Polo ha dado ya cuenta de cuál es nuestro lema: Salvemos el mundo rural agredido. Cierra él mismo la rueda de prensa, yo la he abierto y bueno, encantados de haber estado aquí y muchas gracias desde luego por la asistencia y por la atención. Pepe. Vale, no, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a todas las coordinadoras. Creo que lo que hemos puesto en marcha, y creo que así me gustaría que los medios de comunicación lo pudieran recoger, es una plataforma, es una coordinación de distintas organizaciones que cada una lleva su trabajo, que cada una lleva su discurso, pero que de alguna manera es porque todo el mundo sabemos que juntos somos más, que juntos podemos y que de alguna manera esta alianza que estamos tejiendo estratégicamente nos debe de llevar a poder luchar mejor y en mejores condiciones. El día 5 de octubre no es una manifestación más, tiene que ser un grito, un puñetazo en la mesa, un decir a todos los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, porque todos están fallando, es decir, que no estamos dispuestos a que estas agresiones, a que estos cambios de legislatura en medio del partido, además en perjuicio de uno de los equipos, que sería el nuestro, y este es el mensaje que queremos trasladar a toda la ciudadanía para que el día 5, es decir, sea un día de defensa de lo que sería nuestro territorio, el modelo de desarrollo que queremos, porque es muy importante el modelo de desarrollo que queremos, y el futuro de nuestras tierras, al que invitamos no solamente a la gente que vive en ella, a las organizaciones y a las plataformas y a todos los tipos de asociaciones que viven en ellas, vecinales, etcétera, sino también a las que viven en todas las ciudades, porque salvar el mundo rural agredido es un problema de todos y yo creo que es algo que nos compete a todos. Gracias a todos por vuestra asistencia.